Ya, el material que les envié el lunes pasado, jóvenes, ya son de las 3 últimas semanas. Ese material es para la evaluación siguiente, así que ya para que lo revisen, lo estudien. Y son tres puntos principales que tenemos que tocar, o que ya hemos visto, que el que se llama semana 4 habla del modelamiento de la base de datos, que ya lo vimos, que fue parte de la primera prueba. El segundo habla de los sistemas de gestión de base de datos, y el tercero ya habla del lenguaje SQL, ¿ya? Por eso yo les pedí que ya los tuviesen ya leído, los vayan repasando. Ahora, en esta media hora que nos queda, vamos a hacer un repaso un poco de la semana 5, que habla de los tipos de gestores de base de datos, para que ya demos paso al lenguaje de programación con el que vamos a empezar a trabajar en esta unidad. Nosotros ya terminamos la unidad 1, vamos con la segunda unidad del curso, donde viene una prueba práctica y teórica, donde van a tener que programar ya, y van a tener que volver a ocupar las máquinas virtuales en esta prueba así, ¿ya? Así que dentro de los jóvenes, de los contenidos que habla el curso, o que habla este apunte, nosotros tenemos que tener claro de que vamos a encontrarlo con distintos programas para trabajar. Hasta ahora hemos trabajado con MySQL, ¿cierto? Que como proyecto MySQL hoy día cambió de nombre, se tomó como un proyecto diferente que se llama MariaDB, que también lo menciona el apunte, y trabajamos con distintas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener algún intérprete o una shell, que para nosotros es el programa con que nosotros nos conectamos y interactuamos con la base de datos, y que en este caso se llama Workbench, ¿cierto? MySQL Workbench, ¿ya? Es un tipo de interfaz, ¿ya? ¿Para qué? Para que finalmente lleguemos a programar, ¿cierto?, en algún lenguaje de tipo SQL, y vamos viendo los resultados y que se van a representar nuevamente en el programa o la aplicación que nos va a mostrar, en este caso, o lo que nos va a mostrar Workbench, ¿ya? Esta sería nuestra escala de trabajo que vamos a empezar a hacer, ¿ya? Conectarnos a un gestor de base de datos mediante algún tipo de programa, hacer las consultas correspondientes, interactuar con el modelo relacional de la base de datos y nuevamente retornar un resultado. Ya, en este caso es MySQL con Workbench, ¿cierto? Son las dos herramientas que vamos a trabajar. ¿Ya? Eso sería para nosotros un gestor de base de datos completo. Los gestores de base de datos pueden trabajar con varios tipos de lenguaje SQL, y eso representa según el programa que usemos. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con esto, con SQL. ¿Y por qué? Porque vamos a usar bases de datos de tipo relacionales. Y MySQL como programa usa este tipo de lenguaje, ¿ya? Pero también hay otros programas gestores de base de datos actuales que usan un tipo de lenguaje que se llama no SQL, y es porque las bases de datos simplemente son no relacionales, ¿ya? Son no relacionales. Cuando hablamos de una base de datos relacional con una no relacional, la única diferencia es que ahí se nos quiebra el concepto de las tablas y la relación entre una y otra. Una base de datos relacional son tablas sueltas que no tienen relación una con la otra. Un modelo relacional son tablas que tienen relaciones una con la otra, ¿ya? Esas son las variaciones. Entonces nosotros lo vamos a dar fuerte a esta parte. En lo que es no SQL lo vemos el otro semestre, ¿ya? En taller de base de datos orientado a objetos. Ahí se ve el otro lenguaje. Pero también nos podemos encontrar con varios derivados de SQL, como por ejemplo hay uno que se llama PL SQL y hay otro que se llama Transact SQL. Y esos son de otros programas, Oracle y Microsoft, por ejemplo, ¿ya? Entonces para nosotros no es un solo lenguaje SQL, como se menciona en la historia, que fue creado en el año 75, el lenguaje, ¿ya? Así que van a aparecer varios más. Para nosotros se menciona mucho que MySQL es el sistema gestor de base de datos por excelencia, porque en realidad es uno de los más utilizados, o es el más utilizado en el ambiente web. Es por eso, ¿ya? Pero en el ambiente empresarial no es MySQL el más utilizado. Por ejemplo, en el ambiente empresarial, a nivel bancario, por ejemplo, es Oracle, ¿cierto? Y Oracle tiene una gran diferencia con MySQL, que es el precio, ¿cierto? Oracle es un programa bastante caro, vale varios millones utilizar su licencia, ¿ya? Y la gente de Oracle, como se dio cuenta que MySQL era bastante utilizado en el mercado de la programación web, en la mayoría de los sitios web que usan base de datos, ¿qué fue lo mejor que hicieron? Lo compraron. Entonces pusieron varios millones de dólares y lo compraron. Dijeron, esto es una competencia. Entonces, ¿qué es lo que hace hoy día la gran empresa cuando ven una empresa que es competencia? La compra. La compramos, ¿cierto? Y la vamos a vender nosotros ahora a MySQL, ¿ya? Por eso, en cierta forma, sigue siendo exitoso todavía, pero para los programadores, a contar de un par de años más,
Esto a contar del año 2021, MySQL van a tener que pagar por usarlo. Nosotros estamos como en el límite, lo usamos todavía gratuito, ¿cierto? Porque todavía no pasa a ser con costo. Pero ya es de una empresa, ya es de Oracle. Incluso el logotipo dice MySQL by Oracle, ¿ya? Sí, esas son como algunas referencias. ¿Por qué se usó tanto? Por esto. Porque es de tipo GNU. Y GNU son los software que no usan licencia. ¿Ya? Hasta ahora, ¿cierto? Varios programas que no usan licencia, por lo tanto, pueden ser usados con cualquier fin. MySQL lo podría ocupar en forma comercial usted, ¿cierto? Y le mandan a diseñar un sitio web y hace una base de datos con MySQL y la vende. ¿La podría hacer así o no? ¿Podrían ganar plata con esto? Sí. La licencia GNU, jóvenes, les permite hacer lo que usted quiera. Ocuparlo con fines educativos, ¿cierto? Ocuparlo con fines empresariales, pero hasta cierta parte, ¿ya? Por eso dice, desde la compra desde Oracle, se está enfocando a un ambiente empresarial, lo que es MySQL, ¿ya? Así que, por lo tanto, nosotros igual seguimos usándolo, igual vamos a trabajar durante un tiempo con este gestor de base de datos. Ahora, ¿qué pasó? Como MySQL, ¿cierto?, fue comprado por una empresa, que es Oracle, se desarrolló otra alternativa, y esta alternativa se llama MariaDB, ¿ya? MariaDB es exactamente igual a MySQL, y no se puede llamar MySQL porque Oracle compró el nombre también. Entonces tuvieron que cambiar el mismo proyecto de una gente de Finlandia que desarrolló este proyecto de base de datos, creó lo mismo, pero con otro nombre. ¿Por qué pudieron crearlo? Porque ellos fueron los desarrolladores y tenían todo el código fuente. Eso es simplemente la ventaja. Así que, dentro de lo posible, lo que vamos a cambiar nosotros, ahora en el ámbito de la base de datos, es empezar ya no a instalar MySQL, sino que empezar a instalar MariaDB. ¿Ya? Si usted aprendió a usar como gestor de base de datos MySQL, no va a notar ningún cambio con MariaDB. Es exactamente igual, solamente cambia el nombre y el logotipo, ¿ya? Y hace lo mismo que hace MySQL, ¿ya? De hecho, el logotipo ahora no es un delfín, es una foquita, ¿cierto? La foquita, MariaDB, ¿ya? Pero es lo mismo. Ahora, hay otros gestores de base de datos que se mencionan por ahí, y este, que se llama SQLite o SQLite, es uno de los gestores que se usa más en aplicaciones móviles, ¿ya? Está escrito en lenguaje C, ¿ya? Y se usa bastante en aplicaciones hechas por programadores para desarrollo de Android. Así que si a usted le interesa, por ejemplo, hacer app o app para móvil, se va a dar cuenta que SQLite es el más utilizado en ese sentido. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene? MariaDB o MySQL, los que estaban antes, necesitan estar en un servidor instalado. En cambio, SQLite está instalado en el mismo dispositivo móvil. Es decir, cuando usted baja una aplicación, por ejemplo, para Android, en su teléfono, baja la base de datos también. Y por lo tanto hay datos almacenados en su propio teléfono. Y muchos programas lo usan, muchos. Podríamos decir que casi el 90% de aplicaciones que están hechas para Android usan este gestor de base de datos SQLite, ¿ya? ¿Para qué se hace de esa forma? Ya que ustedes pasan jugando Pokémon Go y todos esos jueguitos mientras están en clase, ¿cierto? Cuando usted guarda datos y está en modo offline, no tengo conexión, ¿dónde se guardan los datos? Por ejemplo, en un juego que descargó, o un juego de auto, el que sea, ¿dónde se guarda el dato? En el teléfono. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener para que se guarde el dato? Un gestor de base de datos. SQLite funciona de esa forma. Es el gestor de base de datos que se instala en las aplicaciones. De hecho, ya viene. Cuando usted baja un paquete, ¿cierto?, del Play Market o en el caso de Apple, del App Store, y bajó un juego, un programa, una aplicación, lo que sea, tiene una base de datos local. Por lo tanto, eso está almacenado en tu teléfono también. Y cuando usted se conecta, ya está en modo online, a una red de datos, esa base de datos se conecta a una base de datos de un servidor. Por lo tanto, se van guardando en una especie de caché temporal los datos en su dispositivo y luego se envían a un gestor ya remoto. Así que ahí tenemos esa alternativa. SQLite le va a sonar bastante si ustedes se dedican a la programación móvil, ¿ya? Por lo tanto, tienen que mandar la base de datos y aparte el código fuente a la aplicación del teléfono.
¿Una aplicación para PC lleva base de datos? Para PC, ¿lleva base de datos incluida o no? No, solamente la de móvil. Las de móvil funcionan acá. ¿Ya? Ahí está SQLite. Ahora, dentro del mundo de los gestores de base de datos libre, hay uno que sí está pegando fuerte y durante muchos años. Y de esto, hace un par de semanas atrás, cuando fuimos al encuentro Linux, se habló mucho de Postgres. PostgreSQL es la competencia, hoy día, la competencia para gestores de base de datos empresariales como Oracle. ¿Ya? Está en un lugar bastante alto en el ranking y sobre todo, todos los que hemos visto hasta ahora son gratis. Esa es la gran ventaja. ¿Ya? O sea, si usted alguna vez quiere implementar un sistema, por ejemplo, de gestión de gran escala, y estamos hablando de empresas, hoy día como redes sociales que usan Postgres, pues nos podemos dar cuenta que permiten un gran control de múltiples millones de registros. Así por mencionarle algunas plataformas que usan Postgres, por ejemplo, Instagram, ¿ya? La plataforma Instagram, su gestor de base de datos es Postgres, completo. Facebook en su inicio, Mark Zuckerberg comenzó usando MySQL, y luego cuando vio que fue el crecimiento demasiado grande de esta red social, se cambió a Postgres. Hoy día Postgres completamente se usa en Facebook y todos sus derivados, por lo tanto Instagram, Facebook y WhatsApp, las tres plataformas usan Postgres. O sea, estamos hablando de millones y millones de registros, ¿cierto? Estamos hablando de una base de datos gigante. Y la gran característica de esto es que es gratis, ¿ya? Es libre. ¿Ya? Así que tenemos una ventaja. Y de hecho su símbolo lo menciona, ¿cierto? ¿Por qué el símbolo de acá de MySQL será un delfín? Bueno, hay varios mitos por ahí, ¿cierto? El primer mito es porque los desarrolladores son de Finlandia. Y Finlandia, ¿cierto? En esos sectores hay muchos delfines. Finlandia, Islandia y esos países, ¿cierto? Que quedan cerca de Australia. Pero principalmente MySQL tiene el delfín lo adoptó como símbolo, como para reconocerlo por la memoria que tiene el delfín, ¿cierto? El delfín es uno de los es un mamífero, ¿cierto? Que tiene una memoria bastante rápida, ¿cierto? Para tomar decisiones. Por lo tanto, tiene cierto pensamiento lógico. Y tomaron que el delfín podía ser representado de esa forma, ¿ya? Y en el caso de Postgres, ¿por qué un elefante? El elefante tiene también una característica en la memoria, ¿cierto? Ellos eligieron, la gente de Postgres, el elefante como símbolo, porque principalmente el elefante tiene recordatorio por gran cantidad de años. El elefante podría recordar desde su nacimiento un cuidador, por ejemplo, la primera persona que vio durante toda su vida. Y Postgres se caracteriza por eso, ¿cierto? Como almacenar datos por millones y millones de años, ¿ya? Ahora, hasta ahí todo esto es del ámbito gratis, pero empieza el ámbito comercial, po. Y entre ellos aparece otro grande de las compañías, ¿cierto? Tecnológicas, Microsoft. Microsoft tiene su propio gestor de base de datos que usa su propio lenguaje que se llama Transact SQL, y este gestor se llama Microsoft SQL Server, ¿ya? Microsoft SQL Server, que también lo vamos a tener que utilizar, ya lo vamos a trabajar en un par de clases. Y en un principio era solamente, o se podía utilizar sobre sistema operativo Microsoft. Es decir, requería un servidor Microsoft para instalarlo, pero hoy día está dando la facilidad a Microsoft que yo lo puedo instalar en un servidor Linux también. Es decir, en un CentOS, en un Ubuntu Server, yo podría instalar en lo posible SQL Server. Y el costo de licencia también es bastante alto. Se paga por usarlo, ¿ya? Y se paga por la cantidad de millones de registros que va a tener mi base de datos. Es decir, entre más grande es mi base de datos, más pago, ¿ya? Y estamos hablando de licencias bastante caras. Ahora, ¿qué diferencia tiene, jóvenes, para ustedes el pagar la licencia y no pagar licencias con estos otros programas? ¿Qué diferencia tendrá para nosotros como en el área de la programación? Los limitantes que da. O sea, acá yo puedo hacer todo en realidad, con Postgres puedo hacer todo lo que quiera. Puedo hacer lo mismo que hago con SQL Server, lo puedo hacer igual. Pero algo está, por algo está el truco, ¿cierto? ¿Cuál será el pagar y no pagar licencia? Entre el soporte que tiene. El soporte. El soporte. Es decir, con MySQL, con MariaDB, con SQLite y con Postgres, las soluciones las da usted mismo. Es decir, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono?
Lo mismo, ¿cierto? No existe una librería, una API, ¿quién la hace? Usted, ¿cierto? Las cosas que no existen las hace usted y los problemas que existen los soluciona usted mismo, ¿ya? En cambio acá, de Microsoft hacia arriba, los que son de pago, Microsoft y Oracle, tengo un soporte técnico. Es decir, me hacen la librería, me programan una API, me desarrollan una solución y ante algún problema, por ejemplo, de compatibilidad también me dan solución. Ese es el pagar y no pagar licencia, ¿cierto? Tengo un respaldo de una empresa que me da la solución en vez de que yo la dé. Ahora, en el ámbito educacional, yo lo veo de cierta forma, usted aprende más con esto que con esto. Una presentación bien personal. Aprende más donde usted haga las cosas que alguien se las haga por usted. Que baje librería hecha, que baje parches o driver hechos, como lo que hace Microsoft, es distinto que usted lo haga en algún lenguaje como lo tiene MariaDB o Postgres. ¿Ya? Y por último, ¿a qué mencionamos acá? Al más grande de todos los gestores de base de datos, que fue el primero en realidad, que fue la empresa Oracle, ¿cierto? Oracle hoy día es una de las empresas tecnológicas, o la empresa tecnológica más potente del mundo, porque abarca varios ámbitos, no solamente la base de datos, como fue en su principio, sino que también hoy día abarca la programación, es propietaria del lenguaje Java, ¿cierto? Estamos hablando de Java, que es el lenguaje más usado en dispositivos móviles, es propietaria de la virtualización con VirtualBox, por ejemplo, es propietario de otros gestores como MySQL, y así han ido comprando a otra empresa, y por lo tanto, dentro de toda la tecnología, Oracle es la más grande, no solamente en el ámbito de la base de datos, sino que hartas cosas más, ¿ya? Así que, aquí estamos hablando de palabras mayores, el gestor de base de datos más grande de todo, ¿cierto? Tiene una versión gratuita, una versión sí de prueba, que la podemos usar nosotros, pero también tiene sus limitancias, ¿ya? Y como mencionamos en un principio, al ser de pago, tengo un respaldo de un soporte técnico, ¿ya? Es decir, cuando viene Oracle me vende una solución completa, me vende el servidor físico, el hardware donde viene instalado, me lo vende instalado en realidad, listo, llegar y usar en una empresa, ¿ya? Tengo un problema, me da un soporte en menos de 4 horas, ¿ya? Me da la solución remotamente o me da la solución en vivo ahí cuando la requiera, ¿ya? En caso de pérdida de datos, que eso es súper importante, que es un punto que yo lo he visto bastante en el ámbito laboral, si yo uso Postgres, si yo uso SQLite, si uso MariaDB o hasta MySQL, si usted pierde datos por un problema del gestor, supongamos que el gestor tuvo un mal funcionamiento, no por un error de programación suyo, por cierto, no por capa 8 de humana, sino por el factor de que el programa tuvo problemas, ¿y usted a quién le va a reclamar de que perdió datos? ¿A quién le reclamaría ahí? ¿Usted se va a meter al foro de Postgres y le va a decir, ¿sabe que perdí todos los datos de un cliente? No, pues no tiene ningún respaldo, ahí es solución usted propia. En cambio acá, con Microsoft SQL Server o con Oracle, si hay pérdida de datos, la misma empresa lo compensa. Entonces hay una diferencia, ¿ya? O sea, tengo un respaldo no solamente técnico, sino que también un respaldo lógico en caso de falla. O sea, me da una garantía de por vida de que mi sistema de gestor de base de datos va a funcionar correctamente, ¿ya? Bueno, de las nuevas tecnologías, todos los anteriores son de tipo relacionales. Luego empezaron a aparecer gestores de base de datos no relacionales. Hay varios por ahí que están en el mercado. MongoDB, ¿cierto? Por ejemplo. Es un gestor que también se está usando bastante. Redis se mencionan, Cassandra y otros más, ¿ya? Pero eso es para otro mundo, ¿cierto? Para otra área que vamos a tocar más adelante. Y está pensado hoy día más que nada en la Big Data. Eso. Están pensados en inteligencia artificial, en otro tipo de proceso de datos, ¿ya? Pero es bueno que conozcan otros gestores, pero de los que mencionamos nosotros ahí, por lo menos son los más, no los más, quizás los más populares, pero también los más potentes del mercado que existen hoy día, ¿ya? Y es bueno que ustedes conozcan varios y después se alineen por uno de acuerdo al que necesiten trabajar. No todas las empresas tienen los recursos para pagar o tener plata para pagar licencia, ¿cierto? No es lo mismo construirle, no sé, un carrito de compra para una señora que está vendiendo productos en un emprendimiento. No le voy a poner Oracle, ¿cierto? Y cobrarle, su empresa vale 1 millón de pesos y Oracle vale 100 millones de pesos. O sea, el gestor vale más que la empresa. Ahí yo podría usar, por ejemplo, MariaDB, ¿cierto? O MySQL. Pero un supermercado como nivel de Jumbo debe usar, por ejemplo, un gestor de pago, ¿ya? Entonces, ahí depende. Hay varios millones de dólares o de pesos involucrados.
Así que es bueno que empiecen a investigar. Con respecto al lenguaje joven SQL, también se mencionó bastante la línea de tiempo, de cuándo fue creado, cuál evolución tenemos. Y nos vamos a ver que nosotros, el lenguaje SQL, se divide según las instrucciones que genera. Las instrucciones, hay varios tipos de instrucciones. Por ejemplo, las DML son las instrucciones que nosotros le hacemos consultas a las bases de datos. Y las consultas son típicamente cuatro tipos de consultas que podemos hacer. Buscar, ¿cierto? Cuando yo busco un registro, grabar, borrar y actualizar. Actualizar, borrar, grabar, actualizar, ¿cierto? 4 operaciones. Esas 4 operaciones básicas que hacemos con SQL, si se trabajan o se menciona que se hace con el lenguaje DML. Son tipos de sublenguaje. Están también los de tipo DDL, que son los de manipulación más avanzada. Por ejemplo, crear. Con el lenguaje DDL, con el derivado, yo puedo hacer un create user, por ejemplo, create database, ¿cierto? O puedo hacer un borrado, un drop database. Entonces, no son lo mismo los tipos de lenguaje, o comando en realidad, comandos. Hay comandos que son para hacer búsquedas y hay comandos que son para crear cosas, ¿ya? Lo bueno es que nos vamos familiarizando con uno u otro. Se menciona el programa que hemos ocupado ya, Workbench, ¿cierto? Workbench es gratuito de pago. Gratuito de pago, Workbench. Es libre, ¿cierto? Es libre. Ahora una pregunta, ¿quién lo creó Workbench? ¿Lo creó la gente de MySQL? ¿Fue un proyecto externo? ¿Leyeron el apunte, no? ¿No? Es un proyecto externo, ¿ya? Es un proyecto externo que la gran gracia de esto es que puede ser instalado o disponible en cualquier tipo de plataforma. Es decir, yo tengo un servidor Ubuntu Server y me estoy conectando desde un Windows, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es porque MySQL Workbench como programa para conectarnos al gestor de base de datos, ¿cierto? Puede estar disponible para distintas plataformas, Windows, Linux, Mac OS, incluso para plataformas móviles. Yo puedo controlar mi base de datos, incluso por ejemplo de un teléfono con Android, un teléfono con iOS, ¿ya? Está para teléfono móvil. ¿Ya? Así que si quieren bajarlo ahí y conectarse a su base de datos. Entonces es la herramienta, una de las más populares, o la más completa, porque en realidad tiene varias cosas que usan ustedes como desarrolladores. Yo la puedo ocupar como para programar una base de datos, para crear una base de datos o administrar y monitorear una base de datos, ¿cierto? Esas son las funciones que tiene el Workbench. Ahí está la interfaz de Workbench que ya la hemos usado. Ahí cuando creamos la base de datos, ¿se acuerdan? Y después hacíamos la exportación al servidor, que fue lo último que hicimos en las clases de la semana anterior. Hago un diseño conceptual, ¿cierto? Y luego lo traspaso a un servidor remotamente. ¿Ya? Nosotros vamos a empezar a trabajar, ya a contar de la clase de mañana, hoy día vamos a hacer otro taller a las 10, con SQL en forma más práctica, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Que vamos a traer una base de datos y vamos a empezar a hacer consultas a la base de datos, ¿ya? Con el lenguaje DML que se menciona por ahí. Así que importante que usted mañana tenga todo listo el servidor, ¿cierto? Las máquinas virtuales, el cliente Windows 7 con Workbench y el Linux Ubuntu Server por otro lado con MySQL. Ya no podemos esperar más, ¿cierto? No podemos atrasarnos más. Y viene la segunda prueba que es de programación. Por lo tanto, aquí en cada clase vamos a ocupar las máquinas virtuales, ¿ya? Y vamos a empezar a hacer sentencias básicas, como les mencionaba, las operaciones básicas que son buscar, ¿cuál era? Grabar, actualizar y eliminar, ¿ya? ¿Qué serían estas para nosotros? Buscar, su equivalente del comando sería select. Grabar sería insert. Actualizar sería update. Y borrar sería delete. Ahí están las 4 operaciones que vamos a empezar a hacer a contar de la clase de mañana, ¿ya? Sintaxis básica de SQL. Sobre unos registros de una tabla de una base de datos y empezar a grabar, borrar, actualizar, eliminar, ¿ya? Y después cuando ya manejemos esos, vamos a empezar con los que se llaman los DLL, los que son de manipulación. Los create, crear tabla, por ejemplo, crear usuario, eliminar usuario, ¿ya? Que son ya de administración más que nada. Ahí están las operaciones.
para mañana. Consultar o buscar sería el select. Grabar o insertar sería el insert. Modificar o actualizar sería update. Y borrar sería el delete. Ya, sobre el registro real. Ahora, ¿cuál debería ocupar primero? Si tengo una tabla creada y la tabla no tiene nada. ¿Cómo voy a modificar si no tengo registro? Primero debería insertar, ¿cierto? Ya. Meto registro en una tabla. Después los veo, los reviso, los consulto. Luego hago cambios. El update. Y cuando ya no quiero un registro, no borro, ¿cierto? Esa sería como la rutina para empezar a hacer los comandos nosotros a contar de mañana. ¿Ya? Así que lean el apunte. Mañana vamos a trabajar con el que se llama semana 5, con este. ¿Ya? Y sobre la sintaxis de tipo SQL. Toda la sintaxis de creación, sintaxis de búsqueda, etc. ¿Ya? Así que este va a ser el taller de la clase de mañana. Jóvenes, ya vamos al recreo. A la vuelta vamos a trabajar con sistema operativo y con las guías que le envié. ¿Ya? Así que la clase de hoy día va a ser los dos talleres que hay que hacer. Son unas máquinas virtuales.